Así es, Mauricio. Fíjate que vamos a arrancar con el tema Porque en medio de la pandemia lo que también existe es obviamente la anunciada, obvia, clara crisis económica mundial. Entonces el día de ayer el FMI, el Fondo Monetario Internacional, que bueno, cuando hay crisis a él le va súper bien al Fondo Monetario Internacional, anuncia que México va a desplomarse según estos 6.6% este año, ¿no? Y bueno, parece mucho, pero por ejemplo están pronosticando que España se va a desplomar 9%, Estados Unidos está en un 6%, Italia como un 10%, así que tampoco es mucho por lo que digamos. Esto, bueno, es normal. La verdad es que también el propio presidente ha señalado que no se deben adelantar vísperas, que finalmente hay que esperar que pase la pandemia. Este, porque ahorita es muy fácil hablar, por así decirlo. Pero no se sabe muy bien cómo va a acabar realmente la pandemia ni la crisis. Incluso el presidente dijo hoy en la mañanera que no hay que apurar a sacar pronósticos negativos o positivos porque todo está completamente distorsionado. Vamos a escucharlo. Y lo repito, en estos momentos de inestabilidad, que no hay normalidad económica, financiera, productiva, no existe normalidad. ¿Cómo califican ahora? ¿Por qué no esperar? O mejor dicho, ¿por qué descalifican ahora? Porque no solo es el caso de México, es general. O sea, son de los cambios que hacen falta hacerse. O sea, el actuar con responsabilidad en estos momentos, ¿no? Y lo tercero también son los pronósticos. O sea, ¿por qué ahora esperar pronósticos de crecimiento? Que 9% menos en Italia, 6% menos en México. Esperar y tener confianza, y depende mucho de la capacidad productiva de los países, depende mucho del manejo de las finanzas. Si hay un manejo de finanzas públicas sanas, si no hay endeudamiento, si no hay inflación, si no se deprecia mucho la moneda, pues son otras condiciones. Ya. Y bueno, ¿por qué Mauricio? ¿Por qué adelantar? Pues porque es un negocio para el Fondo Monetario Internacional. Sí, ayer, ¿te acuerdas que ayer hablábamos de que ya va llegando o se va acercando más bien el tiempo en varios países y sobre todo en Estados Unidos con la intención de reactivar la economía? Incluso Trump estaba apuntando al mes de mayo. Sí. Ya incluso en Europa, en algunos países están planeando cómo van a ir ya saliéndose de la cuarentena de manera gradual, es decir, cómo se van a ir reactivando. Es decir, es la última llamada para que el Fondo Monetario Internacional nos clave esa deuda. Y, por ejemplo, de ese 6%, Nacho, ellos tienen una tabla ahí en el FMI, que es la que también sacaron en redes. De todos los países emergentes, México tendría la caída más grave, más importante, porque no estaría aceptando este endeudamiento del Fondo Monetario Internacional. Es decir, es el último zarpazo de ellos para tratarnos de meter en este tema. Sí, o sea, es que están chantajeándonos los del Fondo Monetario Internacional y también el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que México se endeude, pero no por poquito, por mucho. Y es que es increíble también lo que señaló o ya el Fondo Monetario Internacional y nos empieza a decir cuánto quiere que se endeude. Deuda de gobierno de México aumentaría a 61% del PIB desde 53% en 2020, prevé el Fondo Monetario Internacional. O sea, el Fondo Monetario ya hizo las cuentas de que nos va a prestar 10% o un poquito menos, un 8 o 9% del PIB en 2020 y aumentaría la deuda. Y curiosamente no somos los más endeudados porque México entre todo no se ha endeudado tanto con el FMI como otros países. Pero vamos a hacer cifras, Mauricio. El PIB de México es alrededor de 300,000 millones de dólares. Entonces, lo que está previendo el FMI para que nos preste son el 10%, 30,000 millones de dólares. Ese es lo que quiere prestarnos el FMI, o los que nos quiere embutir. O sea, quiere decir, México, necesitas 30,000 millones de dólares, agárralos, tómalos, úsalos para, claro, rescatar a las grandes empresas, obviamente, rescatar a las aerolíneas, a los corporativos, a las grandes automotrices, a las mineras, a los bancos. Ahí está el dinero, agárralo, tómalo.
Claro, con la condición de que, por cierto, vas a tener que subir impuestos. Sí, como en una serie. Aquí el problema también es la letra chiquita. Acuérdate lo que vienen haciendo en gobiernos anteriores. Mira, en comparación, el que inmediatamente, pum, pidió el crédito fue Borolas con H1N1, creo que fueron entre 4 y 5 mil millones ¿De de dólares dólares lo que pidió al Banco Mundial? para recuperar la economía, para rescatarse a él mismo con todo y excedentes petroleros, porque fue un sexenio que disfrutó de este beneficio muy opuesto a lo que estamos viendo con el precio del petróleo derrumbado. Pero ¿qué te piden? Despedir trabajadores del gobierno, tienes que adelgazar la nómina. Necesitas ingresos, tienes que subir los combustibles, tienes que No, obtener ¿qué, más qué pasó, ingresos. Mauricio? ¿No te acuerdas qué pasó el 2009 de la pandemia? Subió Sí, el IVA. Calderón quería subir los impuestos, quería No, subirnos lo el IVA. subió del 15 al 16%. Sí, pero él quería hasta el 17 y no lo Ajá. dejaron. Pero lo O subió. sea, sí lo subió y ¿Esa subió fue todo la lo demás. condición del FMI? Sí, gasolinazos. Es que esas son las condiciones y ellos te dicen también a quién tienes que rescatar. Por eso, cuando ellos te prestan el dinero, las calificadoras no te bajan la calificación, que es lo normal porque tienes más deuda, porque estás siguiendo las instrucciones del FMI. Entonces, estás jugando las reglas del juego, todo está bien, sigue con tu calificación, porque México no debería tener la calificación que tiene ahorita. Bueno, como la recibió el presidente López Obrador, ni Pemex. O sea, realmente la calificación tendría que estar mucho más abajo por la deuda que tenemos encima. Sí, pero ese es de todos modos, cómo están presionando, ¿no? El Fondo Monetario Internacional, el Wall Street, el Departamento de Tesoro de Estados Unidos, recordando que tiene México una línea espacial, un crédito de alrededor de 20 mil millones de dólares con el Tesoro de Estados Unidos, también para usarlo, pero claro, con las condiciones que creo que son peores que las del FMI, ¿no? De casi ahí sí ceder la soberanía petrolera. Pero no la va a usar México. Hasta ahora no hay planes. Aunque, Mauricio, el día de hoy, hay un tweet que no me gustó para nada. No me gustó porque parece que no lo va a usar. Obrador dice que no. Pero ve lo que pone el día de hoy el secretario de Hacienda. ¿Lo leíste en el tweet? Algo Sí, sorprendente, fíjate. sí. Hoy, ese es Arturo Herreras. Hoy tuvimos la reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G20. Reconocemos que los efectos económicos del COVID son la situación más retadora para la economía mundial desde la Gran Depresión. Me gustaría compartir lo que acordamos, o sea, incluido México. Dice, primero, los países miembros pondremos todos los recursos necesarios para luchar contra la pandemia, así salvar vidas. Ok, perfecto. El problema, segundo, utilizaremos todos los instrumentos de política fiscal y monetaria disponibles para luchar contra los efectos económicos del confinamiento global. Esto ya no me gusta mucho, Mauricio. Los instrumentos de política fiscal son impuestos o apoyos, ¿no? Y monetaria es meterle dinero del Banco de México, el Banco Central, a los bancos privados. O sea, rescate se está diciendo aquí Arturo Herrera, ¿no? Esto es lo que no me ha gustado. Y bueno, ya acaba en otro, pero esta parte, que ya México se comprometió a utilizar instrumentos de política fiscal y monetaria disponibles. Y es interesante, vamos a señalar lo que México ha sido un país de la excepción, donde no se han aprobado grandes rescates multimillonarios a los grandes corporativos, no se ha inyectado mucho dinero del Banco Central a los bancos privados. O sea, y bueno, la verdad es que tampoco estamos tan mal. O sea, sí, hay una pandemia, pero hasta ahora no parece una crisis. Pero parece que aquí se están doblegando a México. Y entonces, si todos los países van a pedir deudas al FMI, entonces México, pues también, ¿no? No sé, no sé, no creo, Nacho. Ahí el presidente va a cuidar mucho. Esta es una de sus promesas del gobierno y imagínate, ya se peleó con la OPEP para no bajar la producción del petróleo, pues más con el FMI, ¿no? Yo creo que hay un rescate, no a las grandes empresas. Yo creo que han ideado una manera de ayudar a las pymes, a las pequeñas empresas, que este dinero que ya se anunció en un inicio se va a complementar con apoyos adicionales porque sí se van a necesitar, pero no se dice ahorita. ¿Por qué? Porque también el presidente, yo lo veo en esta estrategia de comunicación, nos ha centrado en el capítulo número 1 de esta historia. El capítulo número 1 es la fase 3. O sea, tenemos que salir de lo más importante, la fase 3.
hay que combatir la desinformación, hay que preparar los equipos, hay que preparar al personal. Y ya una vez que vayamos saliendo de esta fase 3, vamos a entrar al capítulo número 2, que es la reactivación. Pero él no habla mucho de eso. Si te das cuenta, él cuando dice, no, bueno, sí, se vienen los apoyos, pero ahorita hay que salvar vidas. Entonces yo creo que por ahí tienen algunos anuncios, porque, mira, ahorita los panistas, el propio Coparmex, dicen, no, pues que los apoyos y los apoyos. Ahorita todas las empresas están cerradas. O sea, ahorita ¿para qué las apoyas? Ahorita de nada va a servir. Ahorita hay que sobrevivir. Y ya después que todos podamos salir y podamos reiniciar nuestras actividades, bueno, ahí sí, vas a llegar a tu local, la gente no va a tener dinero, tú no vas a tener dinero. ¿Qué vamos a hacer? Y ahí es donde van a venir, yo creo, las soluciones. Entonces, sí hay que cuidarle un poquito ahí las manos al secretario de Hacienda, pero al final, Nacho, el presidente, es el que toma la decisión. Claro, pero hay que tener claro, o sea, lo cierto es que Herrera es mucho más neoliberal, porque por ejemplo Rocío Nale, ¿no? Rocío Nale siempre ha sido muy radical, ¿no? En cuanto a la cuestión nacionalista de Pemex, y por eso también se entendió bien que haya defendido bien el tema en la OPEP. Pero a Herrera no es, Herrera es más tradicional y más neoliberal, es alumno de Carlos Ursúa. Entonces él tal vez esté en favor de un mayor endeudamiento con el Fondo Monetario Sí, Internacional. puede ser, sí. ¿No? Y entonces aquí cambian las cosas un poco. Vamos a ver cómo acaba, porque yo creo, si insiste Herrera en endeudar hasta por 30,000 millones de dólares, porque esa es la propuesta del Fondo Monetario Internacional a México con el FMI, pues podría acabar siendo también corrido. Ya lo querían correr, bueno, ahora sí se les va a cumplir. Porque la verdad es que yo no creo que el presidente vaya a dejar entrar al FMI a México, pero Herrera tal vez sí. No vamos a ver cómo acaba, pero sí hay una presión internacional muy dura contra Obrador.